Todo bien. Cierra la puerta. Cierra la puerta. En estos momentos se va dirigiendo ya su mensaje a la juventud estudiosa, va a saludar a la juventud estudiosa del departamento de Lambayeque. Han venido de todo el departamento. Esta es la bienvenida que le tributan los alumnos de educación secundaria del Colegio San José al presidente Alan García Pérez. Dame el micro, dame el micro. Jóvenes estudiantes del histórico Colegio San José, compañeros estudiantes, al visitar este centenario colegio y al comprobar las insuficiencias de su infraestructura, creo que es necesario invocar a las autoridades del departamento a que presten mayor atención a este colegio que es símbolo y que es sinónimo de Chiclayo. He venido en esta ocasión a entregar a la juventud estudiosa de San José un módulo de computación con 15 computadoras. Ante la enorme población escolar, es un módulo pequeño y modesto, pero muy importante por lo que simboliza. Simboliza la era de la cibernética, simboliza que la computación no debe ni puede ser ajena a nuestros colegios nacionales y a nuestros colegios históricos. Significa que no puede en el Perú mantenerse la desigualdad tecnológica y cultural que hace que algunos colegios pudientes tengan computación cibernética, formas nuevas de pensamiento, y en nuestros colegios estatales usemos todavía la vieja matemática, la vieja forma de acumulación de datos, o en algunos casos contemos con los dedos de la mano, mientras otros peruanos y en otros países usan ya la tecnología de la cibernética, que es un modo de pensamiento que libera al hombre de la vieja memoria en la cual a nosotros nos educaron. La cibernética y la computación son el camino del futuro. Si nosotros dejamos a los jóvenes del Perú ajenos a la cibernética, estaremos manteniendo la diferencia entre los que hoy se están educando con cibernética y tecnología para mandar y los que no tienen cibernética y tecnología para obedecer. Y eso es mantener la desigualdad y la injusticia. La justicia no es solamente el mejor reparto de los bienes materiales, también es el mejor conocimiento y la democratización de la cultura y la tecnología. Y hemos comenzado haciendo un esfuerzo económico en ir colocando en los colegios nacionales de todo el Perú, poco a poco, esos módulos de educación cibernética, para que cada uno de ustedes vea, sepa, y si se puede, se familiarice con lo que es una computadora, un centro de memoria electrónica, lo que es la organización cibernética de los datos y del pensamiento, que dejan atrás el uso mecánico de nuestro cerebro para convertirnos en capaces de usar de la tecnología moderna. Entonces hemos ido poniendo de colegio en colegio muy modestamente estos módulos de computación para que el estudiante del pueblo, para que el hijo de las mayorías también tenga a su alcance lo que es la cibernética. Que la cibernética y la computación no sean privilegios de los que tienen más recursos económicos. Porque si nosotros no hiciéramos esto, en el futuro ellos seguirán dando. Y hay que buscar la igualdad ante el conocimiento. Hay que buscar la igualdad ante la tecnología. Yo siempre me acuerdo que en algunos países
no hay libertad de expresión, donde no hay periódicos, donde no hay más que una educación impartida por el Estado a la fuerza, los pueblos ignoran lo que hace la raza humana. Se ha dicho, por ejemplo, que en China popular, el pueblo se enteró 3 años después, en 1972, que el hombre había llegado a la luna en 1969. Es decir, que sin libertad, sin educación tecnológica, el hombre no sabe de qué es capaz su especie, de qué es capaz la raza humana. Yo digo que parte de la democracia es que todos participen de la tecnología moderna, o que vean y sepan lo que es el conocimiento moderno. Yo estudié ni tan grande como este, pero parecido. Y allí teníamos una biblioteca de 1000 libros que a nosotros nos parecía inacabable en volúmenes, enorme número de libros, pero solo teníamos 1 o 2 ejemplares. Ese módulo de computación, como un aparato más y una programación en solo un disco, puede almacenar 30.000 libros, es decir, 30 veces más libros que los que tuvo la biblioteca del Colegio Nacional José María Gurri, en un disco. Y esas máquinas de computación pueden reproducir sin fin todo aquello que dentro de ese disco esté. Y cuando ustedes piensan que en un solo disco hay 30.000 libros en lenguaje cibernético, ustedes comprenden para qué sirve la tecnología cibernética. Para tener 30.000 libros almacenados físicamente tendríamos necesidad de usar todo este pabellón. Para tener 30.000 libros con la ciencia moderna apenas hace falta un pequeño disco, como de 45 revoluciones. Esa es la tecnología. Y eso es lo que yo quiero darle a la juventud del Perú, para que no lo tengan solo las juventudes de clase media alta, las juventudes de nuestros sectores más ricos, sino para que también lo sepan y lo entiendan nuestras juventudes pobres, nuestras juventudes nacionales y provincianas. La democracia es también la democracia del conocimiento y de la cultura. Sé que ese colegio, sus exalumnos tienen una batalla legal por recuperar inmuebles que pertenecen al Colegio San José y cuya administración no tiene. Y estoy seguro que eso yo no sé si en esta época en que los jueces están siempre no muy en el sentido de la historia, yo no sé si haya problemas judiciales, pero en lo que toca al gobierno, den por hecho que tiene el Colegio San José devueltos los 11 locales. ¿Para qué? Administrándolos o vendiéndolos se hagan las obras de infraestructura, la piscina, la repavimentación, el mejoramiento de estos locales, y para que la juventud de Chiclayo tenga, como corresponde al Colegio San José, edificios a la altura de su responsabilidad histórica. Les agradezco. Les agradezco mucho su atención. Ese es un aparato manejado todo por computación. Ese es un aparato en el cual el hombre casi ya no cumple una función. Todo es cibernético. Yo he subido en uno de ellos. Yo los he comprado para el Perú. Y entonces les puedo decir la diferencia que hay entre caminar y volar en ese aparato cibernético, que es la diferencia que hay entre multiplicar sobre una pizarra con una tiza y usar una computadora. Los que usen la pizarra y la tiza se quedarán en la condición de obedientes
de aquellos que mandan. Los que desde ahora conozcan la computadora podrán mandar primero sus propias vidas y después la sociedad. ¡Viva el Colegio San José! ¡Viva Chiclayo! ¡Viva el Perú! Como muestra de agradecimiento a la labor que viene desarrollando el gobierno y en especial el doctor Alan García Pérez por este colegio, uno de los más antiguos e históricos de la ciudad de Chiclayo, le acaban de hacer entrega de un óleo. De igual forma, los padres de familia también le entregan un plato recordatorio como un homenaje a su labor que viene destacando en todo el país. El nuevo libertador de la patria, el compañero presidente Alan García. Alan combativo, la Mayeca está contigo. Alan combativo. Compañeros, conciudadanos, pueblo de Chiclayo, una vez durante la campaña electoral, a la vista de una demostración de masas chiclayanas, yo dije que este pueblo era la capital de la lealtad en el Perú, porque se había mantenido fiel a sus convicciones y a su línea revolucionaria y fiel a las ideas de Aya de la Torre. Y esta noche, ante esta extraordinaria concentración, sin duda la más grande que pudo pensarse en esta ciudad, ratifico que Chiclayo es cuna y presencia de la lealtad del pueblo para hacer una revolución. Y vengo para poner a prueba esa lealtad. Ahora que los grandes poderes económicos se enfrentan al gobierno, ahora en que por luchar por la igualdad y la justicia social, el gobierno recibe el impacto publicitario y agresivo de 4 poderosos grupos económicos propietarios de bancos a través de los cuales se ha dominado la economía nacional. Ahora que levantamos la bandera de la rebeldía y de la justicia en nombre de todos los peruanos pobres, yo vengo a pedir, vengo a exigir y vengo a reclamar la lealtad del pueblo de Chiclayo para hacer común una transformación. Hemos mantenido por encima de los problemas inmediatos una concepción nacional de transformación. Nosotros hemos llegado al gobierno para comenzar un proceso lento y difícil de transformación y solución a los grandes problemas nacionales y a los problemas que aquejan cada localidad. Nosotros sabíamos al llegar al poder las dificultades que encontraríamos, la escasez económica que encontraríamos, la dificultad inmediata de solucionar todos los problemas de una vez. Pero nosotros contábamos con la conciencia del pueblo que quería un gobierno popular, no para satisfacer de inmediato problemas, sino para comenzar una transformación profunda
que significara la solución a mediano y largo plazo para siempre de esos problemas. Por eso reclamé en esta plaza los votos del pueblo de Chiclayo, no como un voto de protesta contra el gobierno anterior. Y vengo a decirles nuevamente que no pedí nunca votos de queja, pedí votos de conciencia, votos de pensamiento y votos de compromiso y doctrina. Pedí votos para aventurarnos juntos en la dificultad, no votos para entronizar un presidente y verlo después sujeto a 1000 dificultades, sino votos para acompañar a ese presidente aún dentro de Palacio para hacer una transformación, cueste lo que cueste. Por eso yo vengo a hablar con todos ustedes de esta transformación, que es difícil y que cuesta trabajo. Vengo a hablar con todos ustedes de una revolución antiimperialista cuyos primeros pasos le han dado al Perú tener más recursos con los que enfrentar su crecimiento. Y vengo a hablar de un modelo económico cuya puesta en marcha nos ha permitido en el primer año completo de gobierno crecer más que en los últimos 25 años. Pero también vengo a hablar del comienzo de una transformación social, una transformación para dejar atrás la injusticia y la desigualdad, una transformación cuyo paso decisivo y definitorio ha sido mi propuesta para hacer que los bancos no sean de un pequeño grupo o de 4 empresas, sino que pertenezcan a todo el pueblo para que el pueblo pueda solucionar sus problemas. Durante 2 años hemos enfrentado los poderes de los bancos extranjeros, los poderes de los acreedores que dicen nosotros les debemos muchísimo dinero. Durante 2 años hemos sido el único país en el mundo que se negó a pagar esa deuda externa, que es el vínculo de esclavización de nuestro país. Durante 2 años hemos estado solos, pero solos hemos mantenido nuestra constancia. Ahora, 2 años después, otros inmensos países como Brasil comprueban que el Perú tuvo razón y siguen nuestro camino, negándose a pagar. Y poco a poco va construyéndose un frente común de países que rechazan ser instrumentos de la gran banca internacional. Y poco a poco va haciéndose la integración en las decisiones y en la acción antiimperialista que permitirán algún día, no solo al Perú, sino a toda la América Latina constituirse en una gran patria de pan con libertad para todos sus ciudadanos. Eso que no entiende quien está en la vida sin un norte político, sin una doctrina clara, eso tiene mucha importancia para la vida histórica de nuestro país, porque tiene que permitirnos ser un país independiente económicamente, que no se sujeta al tutelaje de los poderosos del mundo, que no se entrega ni se vende a cambio de un pequeño préstamo. Nosotros hoy somos más libres que hace algunos años y vamos a continuar afirmando esa libertad antiimperialista, porque ese es el sentido doctrinal de haber llegado con un programa político al gobierno. El segundo tema es el desarrollo nacional. Ustedes son testigos de la situación de las fábricas y del campesinado cuando nosotros llegamos al gobierno. Toda la industria y la agricultura producían por debajo de su capacidad posible, porque no tenían compradores, porque no existía un mercado desarrollado y nacional. Nuestro primer objetivo fue constituir ese mercado, mejorar el salario mínimo vital, que es el salario de 1.700.000 familias del Perú, mejorar el ingreso de las comunidades campesinas, que en símbolo de alianza con el gobierno están en esta plaza, mejorar nuestra cercanía con el desempleado,
creando para él puestos eventuales de trabajo. Y gracias a esta dinámica de la demanda y de la capacidad del consumo, el Perú ha crecido casi 9% en 1986. Hace 25 años que el Perú no crecía con esa velocidad. Y este año 87 tiene que crecer con la misma velocidad que el año anterior. Y tenemos que seguir manteniendo esas posibilidades productivas. Y tenemos que alimentar ese crecimiento con los dólares que no pagamos por la deuda externa. Ese es el sentido de nuestra política democrática y el avance de nuestra economía. Por eso, desarrollar el Perú sobre la base del consumo de su gente es el único secreto de la economía. Ese es nuestro modelo democrático. Otros dijeron siempre que la economía no crece si los bancos de fuera no nos prestan dinero. Y nosotros decíamos, no es cierto, porque hay que pagar 100 para que nos presten 50. Y siempre retrocedemos productivamente como en los últimos años. El único secreto del crecimiento económico de una nación es hacer que su pueblo consuma más. Y el año pasado, en productos industriales, textiles y agrarios, el Perú ha crecido como no creció en los últimos 25 años. Y dicen cómo y por qué. Porque el pueblo poco a poco ha tenido algo más. Porque tenemos ahora menos desempleados que antes. Yo sé que eso es un camino muy difícil. Yo sé que eso no se soluciona de la noche a la mañana. Pero sí puedo decirles que la continuidad de este proceso tiene que darnos un fruto y un resultado. Y con los campesinos y los comuneros tengo un diálogo directo y de ellos aprendo lo que es la constancia y lo que es la paciencia. El comunero que planta una semilla no come los frutos al otro día. El elector aprista que pone un voto de conciencia sabe que tiene que esperar la maduración histórica de una revolución para alcanzar la justicia social. Y este modelo vamos a mantenerlo. Necesitamos consumir poco a poco más para hacer que la industria produzca más. Pero decir a los industriales y a los empresarios que aquellos que ganan con estas mayores ventas tienen que invertirlo dentro. Que ya no pueden algunos, como lo hacían antes, llevarse los dólares comprándolos en el mercado negro. Que ya ese negocio se acabó, que ya el mercado de Ocoña se cerró y que todo el dinero que aquí se ganó tiene que invertirse en trabajo y beneficio para el pueblo. Fortalecer nuestra nación ante el extranjero imperialista, fortalecer nuestra nación ante la banca acreedora, fortalecer nuestra economía creciendo más, fortalecer nuestro Estado y hacer en este capítulo las grandes obras que tanto se necesitan. Hacerlas quizás no de inmediato, cuando no hay recursos, pero hacerlas. Hoy día, por ejemplo, yo he venido trayendo un decreto por el cual convocamos de inmediato una licitación de empresas para comenzar la segunda etapa de Tinajones y darle a Carguaquero lo que necesita. Pero yo no traigo solamente un papel para abrir un concurso entre empresas para ver quién construye este túnel del Yaucano que tanto necesitamos. Yo creo que hay que poner a prueba a nuestros hombres. Yo creo que hay que poner a prueba a nuestros técnicos. Aquí tenemos en Carguaquero una enorme instalación, el Topo, que perfora 40 metros diarios de túnel con gran perfección. Aquí tenemos en Carguaquero bombas de oxigenación, recolección. Aquí tenemos en Carguaquero aparatos de presión y de trabajo de superficie.
Y cuando los compañeros del proyecto Tinajones me han dicho, vamos a hacer el concurso, yo respondí, ¿y si nadie se presenta al concurso? Vamos entonces trabajando desde ahora, abramos la licitación y el concurso, eso está bien, y ojalá lleguen las empresas y los postores, pero desde ahora comencemos a trabajar. Y acabo de ordenar y firmar una resolución por la cual todos los instrumentos que sirvieron para hacer Carhuaquero se van de inmediato para comenzar la perforación del Yaucano en Tinajones 2. No podemos quedarnos a esperar. Esta obra es grande. Yo sé que se necesitan muchísimos recursos, pero tenemos recursos humanos y tenemos voluntad de hacer, y tenemos además instrumentos mecánicos. ¿Cómo vamos a desperdiciar una maquinaria de la cual solo el topo perforador vale 4 millones de dólares? Es decir, más de 100.000 millones de soles que están allí embalsamados y detenidos. ¿Cómo vamos a desperdiciar máquinas que recogen material, bombas que expelen oxígeno, que valen con sus campamentos 6 millones de dólares, es decir, casi 200.000 millones? ¿Cómo vamos a dejar todo eso ocioso allí mientras tenemos voluntad de comenzar? Y yo les he dicho a los compañeros, comenzamos desde ahora, vamos a poner a prueba qué capacidad técnica tenemos, vamos a pedir los auxilios técnicos que se necesiten. Aquí comenzamos la licitación, durará el tiempo necesario para seleccionar al que pueda trabajar, pero mientras tanto comencemos. Allí tenemos 300.000 millones en maquinaria, aquí les dejo 20.000 millones para pago de salarios. Comiencen desde ahora la perforación de Tinajones 2. Necesitamos esa obra comenzada, necesitamos esa obra iniciada para que este pueblo al que quiero y que me quiere no se sienta defraudado. Aquí tenemos voluntad, recursos humanos, coraje, instrumentos mecánicos para trabajar. Vamos a ponernos a trabajar. Aquí les dejo todas las máquinas. Aquí les entrego 20.000 millones para que comiencen desde ahora a pagar los salarios y a pagar el combustible. Pónganse a trabajar. Vamos a ver, chiclayanos, si ustedes pueden hacer esta obra. Vamos a ver si pueden hacerlo mejor que los otros lo hicieron. Porque solamente cuando termine de perforarse ese largo túnel de 16 kilómetros, nosotros tendremos agua asegurada, no solamente para Carhuaquero, sino también para los requerimientos de esta ciudad que crece y crece sin cesar. Aquí tenemos que ver qué grave problema es este, de este sistema eléctrico de Carhuaquero, que debe asegurar la independencia hidroeléctrica de esta zona y de todo el norte, pero que necesita esa perforación de Tinajones 2 para asegurar el desarrollo máximo de sus turbinas. Tinajones 1 no es suficiente ni para las necesidades del riego, ni para las necesidades del agua potable de la ciudad, que creció demasiado. Tinajones 1 debe ser complementado. Por eso la urgencia de comenzar, no solo para no defraudar mucha gente, sino porque la ciudad seguramente seguirá creciendo y porque necesitamos extender nuestras zonas agrarias. No hay que perder tiempo, debemos seguir trabajando en Tinajones, que comenzaremos, pero también en Carhuaquero. Y sobre este tema yo he leído editoriales de diarios respetuosos que no tienen la agresividad de algunos diarios de otros lugares. Pero en esos titulares se dice que no se ha hecho Carhuaquero. Yo les digo que en nuestro gobierno, en medio de grandes pobrezas, hemos concluido
el túnel. Recuerdo que la primera visita que hice a Chiclayo, fui a Carhuaquero a comprobar que estaba totalmente detenido por años. En la segunda visita fui a terminar el túnel y en los meses que han transcurrido hemos seguido trabajando con una inversión de más de 10 millones de dólares en moneda nacional. Esperamos ahora que el Banco Interamericano cumpla el contrato que hemos firmado, que según dicen algunos es un contrato milagroso con un país que tiene una posición definida ante la deuda externa. Cuando ese contrato se haga efectivo, dentro de 20 días, lo primero que habrá que hacer es devolverle a Electroperú aquello que de su propio patrimonio ha puesto, pero tendremos los recursos para culminar Carhuaquero. Yo les garantizo que Carhuaquero será terminado no al final de mi gobierno, mucho antes, pero necesitamos ponernos a trabajar también por Tinajones 2 para que Carhuaquero rinda todo aquello que debe rendir en beneficio de la industria, de la agricultura de este departamento. Así, conciudadanos, la afirmación antiimperialista en el frente de la deuda externa, la afirmación contra la crisis económica interna tan difícil y tan recurrente que es como una enfermedad de la que suben las fiebres otra vez de vez en cuando, mientras se va saliendo de ella. Esta crisis interna ha tenido una respuesta en nuestro modelo económico, bajando los intereses para facilitar la mayor producción, bajando los impuestos para facilitar el mayor consumo, manteniendo el dólar oficial en un nivel para facilitar la producción. Y todo eso nos ha dado resultados ya en el año de 1986, en que con asombro de América Latina hemos sido el país que más ha crecido, 8,5%, y este año vamos a crecer más. Y ese crecimiento no es un crecimiento que pueda llevarse nadie como pago de la deuda externa o comprando dólares en el mercado negro. Ese crecimiento irá transfiriéndose progresivamente, pero seguramente, al pueblo del Perú, que es en última instancia el gran depositario y el gran objetivo de este gobierno que, como Haya de la Torre quiso, quiere hacer del Perú una patria de pan con libertad. Pero eso es hacer antiimperialismo y hacer un modelo nacionalista de economía. Sin embargo, el gobierno, por ser aprista, tiene un compromiso primero con los más pobres, con los más abandonados, con los olvidados, con los desempleados, con los explotados. Por eso, nuestro gobierno ha afirmado una democracia que no es solamente la democracia de la libertad de expresión o del Parlamento, sino una democracia de identificación con la comunidad campesina. Aquí hablamos de los problemas de las ciudades y nos olvidamos que provenimos o venimos de las comunidades campesinas y venimos de las provincias andinas más olvidadas. Aquí tenemos por eso que hacer un alto en el camino para rescatar y reivindicar 5 millones de peruanos que viven en casi 5.000 comunidades campesinas. ¿Qué gobierno se acordó de ellos? Porque no podían hacer marchas en las ciudades, porque no pueden poner comunicados en los periódicos. Nadie se acuerda de esos que son tan o más peruanos que nosotros. Nuestro gobierno a veces ha desatendido cosas inmediatas para correr en auxilio de 5 millones de campesinos comuneros. Ellos no tienen hospital de apoyo, ellos no tienen ni siquiera español. Ellos tienen que ser incorporados, y si somos revolucionarios y si somos gente del pueblo, solidaria con la gente del pueblo, tenemos que comprender que el primer deber de un gobierno de verdad revolucionario y popular es amparar y reivindicar a estos millones de comuneros campesinos de los que nadie se acordó, porque no son clientela política, porque no se puede hacer un mitin de comuneros, porque viven esparcidos en toda la cordillera. Por eso nadie se acuerda de ellos. Es dramático e injusto
ver cómo los políticos a veces solo nos acordamos de quienes pueden hacer mítines de apoyo o de repudio, pero no nos acordamos de las multitudes andinas que viven separadas unas de otras. Y en 5.000 comunidades, sobre todo los Andes, este gobierno pobre, este gobierno haciendo milagros en su economía, ha entregado a cada una de ellas recursos por primera vez en la historia republicana. Durante la historia republicana y el coloniaje, esas comunidades donde estuvieron nuestros padres, aunque querramos ahora olvidarlo, esas comunidades pagaron tributo indígena, esas comunidades pagaron el tributo al Señor, esas comunidades pagaron el tributo a España y a Lima republicana. Con nuestro gobierno las cosas tienen que cambiar, la tortilla tiene que darse vuelta. Con nuestro gobierno somos nosotros, los hombres del gobierno, los que les pagamos a las comunidades campesinas para reivindicarlas del hambre y del olvido. La afirmación de la democracia significa entonces hacer que el Estado sea de esos comuneros olvidados, de los que siguen poblándose las ciudades empobrecidas, a las que llega el comunero buscando la ilusión de una vida mejor y solo encuentra esteras, desempleo y tuberculosis. Y entonces nosotros decimos, necesitamos una política democrática en todos los campos, que asista a esas mayorías, que asista primero a los más pobres. Yo vengo del distrito de Eten y de Reque, yo vengo de allí, y en el barrio de La Victoria entregué un hospital de apoyo. Antes el Seguro Social estaba centralizado en hospitales de concreto y de tecnología. Nosotros hemos construido ya para los pueblos jóvenes del Perú 78 hospitales de apoyo, 78 hospitales que van a ser cientos cuando nos vayamos del poder. Nosotros hemos entregado a las comunidades campesinas cientos de postas médicas para que siquiera comience el comunero olvidado a saber lo que es un analgésico contra el dolor al que estaba acostumbrado. Nosotros estamos entregando todos los medicamentos gratis para quienes sufren tuberculosis, porque la tuberculosis es el flagelo del que no come o del que no se nutrió bien de niño, y el Estado tiene que compensar esa desigualdad inicial. Nosotros estamos luchando por democratizar nuestro gobierno. Nosotros estamos luchando por hacer que lo poco que tenemos vaya primero a los que están más urgidos, y quienes están más urgidos deben hacer también un esfuerzo de conciencia para comprender que deben compartir con sus hermanos pobres. Ese es el sentido democrático y revolucionario del gobierno. Nos piden a veces obras enormes y nosotros decimos, ¿y qué de los pulmones del tuberculoso? ¿Y qué de los pies del que no tiene zapatos? ¿Y qué del comunero olvidado? ¿Y qué de todos los que han clamado por romper sus cadenas? Las cadenas del centralismo, las cadenas de las grandes ciudades. Vamos a lo profundo del Perú. Volvamos a la identidad profunda y auténtica del Perú. Vamos a reivindicar en lo pobre del Perú el gran sentido histórico y el gran sentido trascendental de nuestra causa. Vamos a hacernos revolucionarios. Yo no soy por eso presidente que venga a echar dádivas o a dejar cosas. Dejo compromisos de trabajo como tinajones. Dejo obligaciones de continuar solución de problemas que aquejan al pueblo. Pero fundamentalmente exijo del pueblo conciencia histórica, conciencia revolucionaria, fraternidad popular. Exijo del pueblo pobre que comprenda al pobre también. Exijo del pueblo joven que entienda a la comunidad campesina también. Exijo conciencia histórica de todos los peruanos. Todos dicen que en el Perú hay mucha desigualdad, pero cuando un gobierno como el nuestro comienza a hacer una revolución para terminar con esa desigualdad, es como si un terremoto social conmoviera las conciencias y muchos tienen temor. Yo propuse el 28 de julio una ley trascendental e histórica cuyo sentido profundo comprenderán los que hoy son jóvenes más adelante. Yo propuse la nacionalización del sistema financiero, porque los bancos han operado como una especie de gran embudo
por donde se recoge el ahorro del pueblo para orientarlo al beneficio del que maneja ese banco, para darse préstamos a las grandes empresas o para dominar a los más pobres y a los pequeños y medianos empresarios. Hemos visto muchas veces cómo al que quiere poner una pequeña industria en el banco se le responde que no. En el banco se le dice: dame como garantía tu industria, tu vida, tu familia y tu destino, y ojalá quiebres para quedarme con todo. Hemos visto cómo los bancos han servido como un poderoso instrumento para dominar sectores económicos. Hemos visto cómo han sido pulpos económicos en beneficio a pequeñas minorías. Yo vengo a explicarles esto porque esta es una confrontación definitoria. O se está con el pueblo o se está con un pequeño grupo. Hay millones de familias comuneras, obreras, empleadas, profesionales. Hay millones de familias que tienen pequeñas y medianas industrias. Pero frente a estos millones de peruanos hay 4 poderosos grupos dueños de bancos que cuando sienten que su poder es tocado, entonces se defienden con uñas y dientes. Entonces, a través de comerciales, a través de titulares, intentan hacer retroceder al gobierno. Y a la vista de esta inmensa multitud que respalda el sentido popular y revolucionario del gobierno, yo vengo a decirles que no hay ningún paso atrás en la voluntad de la justicia nacional. Y vengo a decirles cuál es el sentido de esta medida que conmueve al país. Lo conmueve porque ellos tienen derecho a defenderse. Lo conmueve porque tenemos la más absoluta libertad de prensa, la más absoluta libertad de partidos políticos, de sindicatos. Todos pueden decir lo que piensan, todos pueden actuar como piensan dentro de la ley. Nosotros hemos dicho, antes eran los señores de las grandes haciendas los que nos dominaban, los dueños de la tierra, del azúcar, del algodón. Ahora esos señores ya no están, pero ese señorío, ese feudalismo, ese poder económico se pasó a los bancos, donde se recibe el dinero de multitudes como esta, que ahorran y donde se orienta ese ahorro fundamentalmente al beneficio personal o al apoyo de las grandes empresas que son dueñas de los bancos, o para manipular a los pequeños y medianos. Y nosotros hemos dicho, esa enorme injusticia, esa gran concentración no puede ser cuando se lucha por la justicia social, porque donde hay tanta pobreza y tanta miseria, no puede haber tanto poder, no puede haber tal concentración de influencia económica y política. Y hemos dicho, hay que democratizar el crédito, que el crédito sea no solo por la voluntad del señor dueño del banco, no solo para su gran empresa o para la gran empresa del amigo, que el crédito sea para todos los peruanos, para el pequeño y mediano industrial también, que el crédito sea para todos los departamentos y regiones, que el crédito se descentralice y se democratice. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ellos responden dentro de nuestra libertad, y está bien que hablen y que el pueblo escuche. Escuchen ustedes en la televisión, en las radios y lean en los periódicos cómo se defiende la gran riqueza del Perú. Yo no he tocado nada más que 4 grandes grupos económicos. Yo no he afectado nada más que 4 poderosos imperios bancarios. Y entonces ellos se defienden. Entonces ellos buscan en el pueblo una alianza para que el pueblo esté contra el gobierno, porque dicen que el gobierno no es democrático. ¿A qué le llaman democracia? Ellos dicen que afectamos la propiedad privada. Y yo le pregunto al pueblo pobre, que es mayoritario, ¿de qué propiedad privada se habla en un pueblo que no tiene sino sus fuerzas de trabajo y apenas su pobreza? Por eso, ellos muestran
en los periódicos y en la televisión la fuerza de sus millones. Muy bien, para eso es la libertad. Yo tengo confianza en ustedes, en su conciencia. Esta es una medida revolucionaria y definitoria. Yo recuerdo que cuando se hizo la reforma agraria, que fue naturalmente una gran transformación, nadie pudo decir nada porque no había periódicos, ni partidos libres, ni parlamento, ni sindicatos. Ahora nos damos el lujo de hacer una transformación tan grande como la reforma agraria, o más grande, porque afecta a los grupos más poderosos, pero lo hacemos en absoluta libertad, lo hacemos en absoluta democracia. Yo tengo confianza, ellos pueden hablar todo lo que quieran, ustedes pueden escuchar todos esos argumentos, pero estoy seguro que ustedes saben quiénes son aliados del pueblo, quiénes son amigos del pueblo y quiénes fueron sus adversarios y quiénes los empobrecieron. Esta es una revolución nacional. Ellos creían tener en el presidente del Perú un caudillo que fuera para choques de multitudes, un caudillo que pudiera encantar a las multitudes con su palabra y su gesto. Ellos creyeron, algunos, los muy poderosos, creyeron que el presidente aprista del Perú podía servirles de parachoques y de contención social. Mientras dentro y en la mesa se celebraba el gran banquete, nosotros debíamos guardar las puertas, ahuyentando al pueblo y evitando que el pueblo se acercara. Ese papel no es el papel del APRA. El APRA tiene un papel que es abrir las puertas para que el pueblo comparta la riqueza, para que el pueblo sea dueño de todo el Perú. Pero, y aquí me dirijo a la conciencia que los ha traído a esta plaza, a la conciencia que me dio sus votos. Pero esta medida no la tomamos impulsados por odio, por resentimiento, por venganza. Ya he dicho otra vez que hay gran diferencia entre el resentido social y el revolucionario. El resentido social está impulsado por la envidia, por el odio de no tener lo que tiene el rico. El revolucionario está inspirado en la doctrina y en el amor al pueblo. Hay una gran diferencia entre ser un resentido y ser un revolucionario. Y nosotros tenemos fe revolucionaria, porque nosotros somos un pueblo que hemos querido educarnos en una causa y hemos sido leales a esa causa, la causa de la revolución por la cual se entrega todo. Este pueblo que fue y es aprista en su mayoría, este pueblo donde hay también hombres y mujeres de izquierda democrática, este pueblo sabe que la causa de la revolución no se cotiza, no se compra de inmediato ni se come al día siguiente. Este pueblo sabe con su larga experiencia que la causa de la revolución es un propósito histórico y sabe que a veces hay pasos revolucionarios que significan riesgos y peligros. ¿Qué gran revolución se ha hecho sin riesgos y peligros? No podemos caer en el comodismo de creer que por tomar los bancos para el pueblo, mañana tendremos todos doble salario y se habrán solucionado los problemas. No es así. Son hechos sociales que echan las bases de un Perú más justo y seguramente los dueños de la riqueza se van a defender. Se defenderán ocultando los productos, se defenderán subiendo los precios para ocasionar confusión, caos, para ocasionar desconcierto. Seguramente los dueños de la riqueza se defenderán haciéndonos daño económicamente a los peruanos. Pero yo digo que ese riesgo debemos correrlo. Ninguna gran revolución se ha hecho sin correr un riesgo. Yo decía hoy día en Paiján ante un sacerdote, Cristo, que fue el más grande revolucionario, porque trajo un mensaje divino, porque se encarnó para morir, sabía y conocía el enorme riesgo y ante la cruz se entregó. Túpac Amaru, que hizo la más hermosa revolución andina y campesina,
solo tenía una muchedumbre hambrienta detrás, sin armas, frente a todo el imperio y el poder español. Sabía quizás que iba a ser muerto, quizás descuartizado ante el poder de los cañones de sus adversarios, pero sabía que una revolución hay que hacerla, y no porque se tenga riesgos hay que retroceder, porque los que quieren vivir de rodillas sin hacer una revolución pueden dejar a sus hijos una patria de injusticia. Pero nosotros, los hombres del pueblo, los hombres del APRI, los hombres de la izquierda, queremos hacer una patria diferente y una patria mejor. Por eso yo he venido a convocarlos a sentir el fervor cívico histórico de una medida trascendental. Yo he venido a convocarlos a sentir el desafío de hacer una revolución en libertad como no se ha hecho en ningún país. Yo he venido a convocarlos especialmente a los jóvenes, a los que tienen que sentir la fe revolucionaria. Yo he venido a convocarlos a ayudar a su gobierno en este paso decisivo. Este es el parto de una sociedad con más justicia. No basta dejar de pagar la deuda al extranjero, no basta hacer crecer el Perú, hay que transformar el Perú. Para hacer crecer el Perú podrían contratar un buen gerente, un buen técnico. Para transformar el Perú es que me han elegido y aquí estoy respondiendo al reto de hacerlo más justo. Necesitamos profundizar nuestra transformación democrática, así como en el tema de la nacionalización bancaria, que estoy seguro nuestros parlamentarios del pueblo aprobarán, así también en otros temas que afligen al pueblo, gradualmente, pero seguramente, en las medicinas que escasean y de precios altos. Algo tenemos que hacer. Tenemos que hacer trabajar nuestros laboratorios en beneficio al pueblo y a sus medicinas esenciales. Y vamos a hacerlo porque es un requisito fundamental para la democracia. Y a todos los que tienen temor les digo, no lo tengan, recapaciten. La vieja oligarquía del Perú nos condujo a la miseria y al dolor. La vieja oligarquía del Perú, con su egoísmo, nos condujo a la violencia y al odio social. Recapaciten los que tienen ese inmenso poder en los bancos y comprendan que esta no es una medida contra ellos, sino una medida para toda la sociedad. Esta ley de nacionalización no es contra los ricos, es un proyecto de toda la sociedad. Es un proyecto que no está preñado de odio ni resentimiento, sino de justicia. Y sí, los equivocados exhiben sus millones, yo les exhibo aquí estos millones de peruanos y de conciencias para hacer una revolución. Ellos tienen en sus cajas fuertes una riqueza aparente, tienen dólares, tienen oro. Nosotros tenemos a la luz de la historia esta diferente riqueza que no entienden ellos, la conciencia y el amor del pueblo. Vamos a ponernos de pie. Esta es una hora de lucha y de definición. Yo sé muy bien los riesgos que corremos, yo sé muy bien los riesgos que yo corro por hacer la justicia para ustedes y sus hijos. Pero en este papel ustedes me pusieron y aquí me quedo. No me corro, no renuncio, no me voy. No le tengo miedo a nada, ni a las palabras ni a los hechos. Solo le tengo miedo a no cumplir con la historia. Solo le tengo miedo a faltar a mis deberes apristas. Solo le tengo miedo a traicionar a mi pueblo. Vamos a hacer las obras materiales que se necesitan. Vamos a hacer carguaquero, vamos a hacer tinajones. Aquí estoy dejando los puntos de apoyo con los cuales mover esa obra. Pero vamos a hacer una obra espiritual. Vamos a construir nuestro amor por la justicia. Vamos a elevarnos a ser un pueblo que se revoluciona. Compañeros y conciudadanos, ¡viva Chiclayo, capital de la lealtad! ¡Viva el Perú!
Compañero Alan. Conciudadanos, compañeros, pueblo de Piura. Por primera vez, después de muchos años, hemos dejado nuestro sitio familiar y tradicional de concentración al otro extremo de esta avenida, en el atrio de la catedral. Y lo hemos hecho a mi pedido, por dos razones. Porque yo sabía, porque conozco al pueblo de Piura, que es revolucionario, que esta noche como nunca se iba a volcar a las calles para ratificar su convicción revolucionaria. Pero en segundo lugar, para acercarnos al héroe entre los héroes, al más grande defensor, al piurano ilustre, a Grau, y ante él hacer una invocación cívica a todos nuestros espíritus, aún al mío, para que el alma y el ejemplo de Grau nos iluminen esta hora, para que la fuerza histórica de Grau nos dé coraje y valor, para que como él no retrocedamos nunca ni tengamos temor, para que como él, llegado el momento, llegada la circunstancia, no demos ningún paso atrás en la defensa de la patria, que es la defensa del pueblo. Grau, enséñanos a no sucumbir a la tentación del honor pasajero. Grau, recuérdanos que nuestros deberes están por encima de la facilidad fatua, del elogio y del halago. Grau, que dijiste ante condecoraciones, ¿a qué tantos elogios? Solo quiero las granadas que mi buque necesita. Grau, que dijiste ser solamente un marino al servicio del país. Grau, que arrastrabas tras ti el rezo silencioso de las multitudes y la esperanza de toda la patria. Grau, haznos fuertes, acera nuestro espíritu, para que la tentación de la debilidad no se interponga en nuestros caminos. Grau, enséñanos a conducir la nave histórica de un país en crisis, sin temor, contagiándonos de tu valor, contagiándonos de tu ambición de gloria. Grau, baja con tu espíritu e ilumina a todo este pueblo para que se alce a la altura, para que luche por su justicia, para que luche por su libertad. Grau, que fuiste
tambor de nuestra adolescencia. Grau, que fuiste el impulso de la gloria y de las ilusiones juveniles. Enséñanos a no odiar, a no responder al temor con temor, a no responder al odio con odio. Enséñanos a combatir con altura y con nobleza. Grau, que nunca fusilaste prisioneros o fugitivos. Grau, que tendiste tu mano generosa para recoger a los vencidos. Grau, que no dejaste nunca sin agua poblaciones. Grau, que fuiste caballero, saludando a la muerte honorable del vencido. Grau, tienes que enseñarnos en esta hora a elevarnos por encima de los tumultos pasajeros y a hacernos grandes en la meta revolucionaria que buscamos, impulsados no por la venganza ni por el odio, impulsados por la inspiración de la gloria, impulsados por la historia y el amor al pueblo. Desciende sobre cada uno de nuestros corazones y enséñanos a cumplir nuestro deber sin odio, sin afrenta al adversario. Enséñanos a ser lo suficientemente firmes para que en nuestra constancia y nuestra fe beba también quien está al frente y se convenza de esta causa histórica. He dicho que tenía dos razones por las que venir hasta esta plaza. La primera, que ella sí podía albergar la muchedumbre revolucionaria del pueblo y de los pobres. Y la segunda, que quería depositar ante Grau la oración de mi homenaje y rescatar de él la fuerza del ejemplo para levantar la bandera de la justicia y de la revolución y ponerme al frente del pueblo. Y en esta plaza, que es el nuevo escenario de nuestras concentraciones, recojo entonces el compromiso del pueblo de Piura. Él, como otros pueblos pobres del país, tras una crisis histórica, sufre muchos problemas, pero no pierde de vista este pueblo el sentido de la historia de las largas etapas y las edades maduras. No pierde de vista que el objetivo del gobierno del pueblo es hacer una profunda transformación y no solo un gobierno pasajero que gerencie una crisis económica. Este pueblo que ha sufrido el peso del latifundio, este pueblo que ha sufrido la marginación de sus comunidades, este pueblo que sufre el arenal y el sol ardiente bajo la estera, este pueblo tiene también vocación histórica y no se deja arrebatar por pasiones momentáneas, sino que entiende a dónde y cómo este gobierno quiere conducirnos a transformar estructuralmente la sociedad. Por eso, de esta extraordinaria concentración, recojo un mensaje reflexivo. No es el grito desordenado de una turba, es la conciencia organizada de un pueblo que tiene fe en la historia, que cree y sabe cuál es el camino por el cual vamos a hacer más justicia y vamos a dar más libertad a nuestro pueblo. Y en respuesta a este compromiso militante de decenas de miles de piuranos, aquí está mi compromiso militante también de abanderar esta causa y de rendir por ella mi vida, poniéndome siempre al frente de los pobres y al frente del pueblo del Perú. Porque ahora debemos poner a prueba nuestras conciencias y nuestros votos, porque ahora la inmensa mayoría de los peruanos de clases medias, la inmensa mayoría de los peruanos campesinos, obreros o desempleados, debemos poner a prueba nuestros compromisos. Ahora en que por primera vez un gobierno democrático está tocando el corazón de la vieja estructura oligárquica del Perú, ahora en que por primera vez y en plena libertad un gobierno democrático pretende la transformación de la nación,
Ahora enfrentamos por primera vez el poder inmenso de las fuerzas del dinero y la riqueza, el poder inmenso de la soberbia de 4 o 5 grupos poderosos que, parapetados tras su dinero, se han creído en condición de emular e igualar la voluntad democrática del pueblo. Nosotros debemos ahora poner a prueba nuestra convicción revolucionaria. Ahora que hemos dicho que en el Perú no hay sitio para las enormes desigualdades e injusticias que han caracterizado nuestra historia. Ahora que hemos dicho que si antes fueron señores los de la tierra, han querido ser señores también los de la banca, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de sacudimiento histórico para hacer más justo y libre nuestro país. Entonces ahora se levanta el estremecimiento de quienes defienden sus intereses, sin comprender que una medida revolucionaria y justa aún defiende los intereses de sus hijos, para evitar que nuestra patria caiga en el odio, en el caos y en la miseria mayor. Entonces ahora tenemos que poner a prueba la consistencia de los votos que ustedes me dieron. Yo recuerdo que en el otro escenario vine a repetir una y otra vez: no quiero votos de queja contra el otro gobierno, no quiero votos de protesta contra el anterior gobernante. Yo quiero votos históricos de conciencia, yo quiero votos de compromiso y de fe, yo quiero votos de comprensión y de apoyo, yo quiero votos para una transformación profunda, no solamente para hacer crecer la producción del Perú, no solamente para contener un poco los precios. Yo quiero votos para hacer una transformación hacia la justicia y la igualdad. Muy bien, piuranos, 2 años después, aquí estoy, y vengo a decirles que frente a nosotros están los poderosos, frente a nosotros están los que defienden la desigualdad, frente a nosotros están los que defienden la injusticia, frente a nosotros están quienes no quieren que en el Perú haya más libertad, sabiendo que la libertad es la igualdad. Y vengo a pedirles a ustedes el apoyo militante de sus conciencias, vengo a pedirles el apoyo de su voluntad y de su voz, vengo a pedir su presencia multitudinaria, vengo a exigir la promesa que me dieron con su voto para que nos pongamos todos en marcha y demostremos que en el Perú hay un pueblo pobre pero digno que sabe hacerse respetar. Comprendiendo que la historia nos exige transformaciones y reformas que no serán aceptadas fácilmente por los que pierden situaciones o por otros que creen perderlas sin haberlas tenido nunca. Comprendiendo que la historia nos exige desarrollar el país, pero hacerlo libre de ataduras extranjeras, y también transformarlo internamente y terminar con los nuevos feudalismos del dinero. Comprendiendo todo ello, el 28 de julio llevé al Congreso un proyecto de ley señalando que la mayor concentración del poder económico y de la influencia política está en el uso de los bancos como instrumento de recolección del ahorro del pueblo para utilizarlo en beneficio exclusivo de algunos grupos o para dominar a otros pequeños y medianos propietarios que solicitan un préstamo. Comprendiendo todo eso, fui hasta el Congreso para dejar un proyecto de ley que a partir de hoy se está discutiendo, un proyecto de ley por el cual decía: debe nacionalizarse todo el sistema bancario, debe nacionalizarse el sistema financiero, porque los grandes bancos nacionales no pueden ser un instrumento de dominio económico sobre la nación. Los bancos deben ser del pueblo, los bancos deben ser del Estado Nacional, los bancos no pueden pertenecer a un pequeño grupo. Y entonces, esta medida que complementa lo que hemos venido haciendo en la deuda externa,
en el modelo económico de desarrollo interno, esta medida de justicia, esta medida que busca hacer más iguales a los peruanos, evitando excesivas concentraciones de poder. Esta medida la hemos propuesto al Parlamento libre, donde hay partidos políticos libres, donde están los parlamentarios del pueblo elegidos por la nación. Esta medida la hemos propuesto en un sistema de absoluta libertad de prensa, en un sistema en el cual todos pueden decir lo que piensan y todos pueden protestar, en un sistema de absoluta independencia del Poder Judicial, en un sistema completamente democrático. Y damos este paso revolucionario dentro de la más absoluta libertad, porque tenemos confianza en la conciencia del pueblo. Lo he dicho ya en otros lugares, los dictadores muchas veces se proclaman revolucionarios, porque toman medidas como esta, pero tienen en silencio absoluto a todo su país. Tienen amordazada su prensa, tienen sus jueces cohechados y silenciados. Nosotros no. Nosotros tenemos en una mano la libertad para que todos se expresen, pero en la otra la justicia para que todos sean iguales. Y dentro del sistema democrático damos los combates del pensamiento y de la opinión y ganamos como hemos ganado en 1965. Por eso, para asombro de otros países, allí están 3 o 4 poderosísimos banqueros, los grandes de verdad, los que tienen 300, 200 empresas detrás de cada banco. Allí están hablando y diciendo en la televisión todo lo que quieren. Y nosotros decimos, muy bien, allí también está el Canal 7 de televisión para que digan lo que quieran. No importa, pueden hablar. El pueblo solo escucha a aquellos que son sus aliados en la defensa de la justicia. Yo me dirijo aquí especialmente a los jóvenes que viven con pasión estos momentos, que viven con emoción revolucionaria lo que ocurre. Vivan esta experiencia en la cual se hace la justicia y la revolución sin sacrificar la libertad. No se olviden que allá de la Torre había dicho, a Palacio puede llegar el que compra el camino con oro o lo conquista con fusiles, pero la conciencia del pueblo, es allí la misión del aprismo. Llegar no comprándola con oro o conquistándola por la fuerza, llegar dando ejemplo vital, llegar convenciendo, persuadiendo, teniendo la fe del apostolado social para convencer y demostrar que uno cree lo que dice. Entonces, cuando se tiene la conciencia del pueblo, no hay por qué amordazar periódicos o cerrar televisoras, no hay por qué silenciar a los que protestan, porque tenemos un pueblo justo, un pueblo culto, un pueblo capaz de comprender el sentido de los pasos históricos. Y entonces me dirijo a los más jóvenes para decirles que esta es una revolución doblemente revolucionaria. Primero porque busca la justicia, pero segundo porque no sacrifica la libertad. Los pueblos que han tenido procesos históricos de justicia, nacionalizando riquezas, distribuyendo riquezas, han sacrificado siempre su libertad a algún dictador, a algún partido o al Estado totalitario. Y después de largos años de falta de libertad, están recuperando poco a poco sus sindicatos, sus municipios, su parlamento, su prensa libre. Nosotros tenemos un reto que vamos a cumplir, que es doblemente reto, gran desafío, enfrentarnos a las fuerzas de la dificultad y el dinero, pero hacerlo ante todo el pueblo, en un torneo limpio de argumentos, en un torneo limpio de mayorías, convocando a las multitudes para decirles lo que se piensa, convocando a los pueblos para que piensen, convocándolos en libertad para que expresen sus puntos de vista. Allí está nuestro reto. Fácil sería hacer las cosas a culatazos,
Fácil sería hacer las cosas silenciando a todos. Eso no, esa es una bastardía política. Nosotros somos limpios, queremos, como Aya de la Torre lo quiso, una revolución de pan con libertad para todos los peruanos. Y entonces, se ha respondido de mil maneras a esta propuesta, diciendo que afecta a la propiedad privada. Y yo digo, ¿cuál propiedad privada si la inmensa mayoría del pueblo no tiene más que su miseria o apenas sus medios inmediatos de vida? Se ha dicho que es una medida que puede llevarnos al totalitarismo. Y yo respondo, ¿a qué totalitarismo? Si nosotros avanzamos a las consultas populares y en 1990 el pueblo podrá escoger otro camino si lo quiere. Pero yo aquí ante ustedes comprendo que el pueblo ya tiene un camino sin apellidos ni nombres, pero un solo camino de revolución con pan y libertad, con justicia social, un solo camino de transformación. Se ha dicho también que con esta medida se pierde la confianza. Aquí resulta que dueños de la confianza del Perú son 4 grandes personajes o 4 bancos. Si no hacemos todo lo que ellos quieren, se pierde la confianza y el Perú retrocede. Si no los dejamos ganar todo lo que ellos quieren, se pierde la confianza y el Perú se detiene. Si no los dejamos enriquecerse para siempre, manteniendo la desigualdad del Perú, se pierde la confianza. Y yo digo, ¿quién los ha declarado a ustedes dueños de la confianza? ¿Y por qué no hablan de la confianza de todo este pueblo pobre que tiene que ponerse de pie? Lo que pasa es que hay muchos que piensan, sin ser los verdaderos propietarios, siendo solamente los que hablan o aquellos a los que mandan hablar, que es peor. Hay algunos que piensan que el pueblo es incapaz, que el pueblo es una turba desordenada de pasiones, capaz de hacer algo creativo, que ellos son representantes de una economía moderna, internacional, bancaria, de vidrios y mármoles, y el pueblo está allí, entre los vendedores ambulantes y los desempleados, como una turba y como un hormiguero, incapaz de gobernarse. Así creen que es el Perú. Esa es la imagen que ellos tienen. Y entonces dicen, nosotros, los modernos, los que tenemos todo, tenemos la confianza también. Y si el gobierno quiere que el Perú avance, que nos dé la confianza. No sean confianzudos. Nosotros tenemos que ganar la confianza del Perú. Las elecciones se ganan con la confianza del pueblo del Perú. Las elecciones se ganan con la confianza de los pobres del Perú. Por eso nos dirigimos con pizcas de ironía a quienes argumentan y hablan y presentan esta medida como si un terremoto dramático sacudiera la historia del Perú. Claro, cuando yo voy a Micaela Bastidas, a Tacalá, a Castilla, donde mis hermanos de San Pedro, a mi gente de los pueblos jóvenes, ellos que solo tienen esteras y arenal, ellos sí tienen que permanecer en lo oscuro de la historia. Para ellos la cosa tiene que seguir igual. Pero cuando se quiere cambiar algo de lo otro, se presenta la medida como si fuera un terremoto diabólico y terrible. Nosotros decimos, no es así. Es por su propio bien. Es por el propio bien de aquellos que se sienten afectados. Porque si el Perú sigue el camino de una división enorme entre los que tienen excesivo poder y los que no tienen nada, vamos a caer todos en el abismo del odio social, en el abismo de la injusticia y la miseria. Es por el propio bien de los que ahora se sienten afectados. Y yo les digo desde aquí, otra vez, recapaciten y piensen, no precipiten al país por defender pequeños y mezquinos intereses económicos.
en un problema de divisiones sociales mucho más agudas de las que estamos viviendo. Y me dirijo a todos ellos y a los que sin tener nada a veces se creen afectados. Me dirijo a todos ellos para decirles, sin odio, sin recriminación, sin revanchismo, nosotros con este pueblo piurano, que es aprista, que es izquierdista mayoritariamente, nosotros con este pueblo piurano hacemos las cosas sin odio. Repito aquí que hay una gran diferencia entre un resentido social y un revolucionario. El resentido social odia, envidia, porque quisiera tener lo que el rico tiene. El revolucionario transforma y se inspira en el pueblo y en una doctrina. Nosotros no hemos caído en el revanchismo, nosotros estamos afirmando una revolución sin odio, sin conflicto. Por eso planteamos en libertad. Si yo no tuviera mayoría en el Parlamento, que la tengo como aprista, gracias al voto de ustedes, si el APRA no tuviera mayoría en el Parlamento, también hubiera planteado este proyecto. Quizás lo hubieran rechazado y hubiéramos esperado otro momento para plantearlo otra vez, porque es producto de la convicción de cómo gobernar mejor el país y hacerlo más justo. De manera que, ajenos al odio y a la revancha, nos atrevemos a decir, queremos justicia, queremos planificar mejor el desarrollo histórico, queremos descentralizar y democratizar más profundamente la economía. No venimos a enfrentar con odio, con afán revanchista. Eso debe entenderse muy bien, porque cualquiera que creyera eso nos haría perder entidad moral, nos haría perder nivel ético. Nosotros no envidiamos nada. Yo puedo decir ante ustedes que puede envidiar el presidente del Perú, que se puede envidiar tras ser elegido a los 35 años con el afecto del pueblo, y después de eso, ¿qué puedo envidiar si después de 2 años de gobierno difícil vengo aquí y me reciben ustedes como me reciben? ¿Qué puedo envidiar yo para odiar a nadie? Yo sé, conciudadanos, el riesgo que todo esto supone, y quiero que ustedes lo compartan conmigo, porque la historia se hace afrontando riesgos. La historia es siempre peligrosa, difícil. Los inertes, los que quieren que las cosas sigan igual, se quedan siempre en su condición. Los que asumen los riesgos de hacer una historia diferente, corren los peligros de hacer esa historia. Hace unos días yo reflexionaba, pensando en Cristo, que siendo hijo de Dios, es el más dramático revolucionario, porque en una época mucho más bárbara de lanzas y flechas, propuso a los hombres amarse los unos a los otros, trajo una religión de perdón, de entrega, trajo una religión de solidaridad, para enseñar a nuestros corazones que acopiar oro y tener riqueza no es el camino ni de la salvación ni de la felicidad. Eso que entonces fue una herejía significó para él la cruz, pero él supo desde siempre que su camino era la cruz y afrontó ese camino. Y nuestro Túpac Amaru humano encabezó muchedumbres andinas, hambrientas, descalzas, sin armas, para iniciar una revolución que yo estoy seguro íntimamente él sabía del enorme peligro de ser una derrota, pero la hizo. Y la historia siempre se ha hecho de pasos riesgosos, y la historia siempre se ha hecho con un matiz de aventura, que no es la aventura imprudente, sino el riesgo que corre aquel que quiere crear algo nuevo y dejar lo que recibió. Y nuestra obligación es entonces afrontar los riesgos. Y yo quiero decirles que aquellos a los cuales en este momento pretendemos dejar de lado como instrumentos de dominación, pueden defenderse de 1000 maneras. Tienen empresas, tienen dinero para hacer publicidad, para crear confusión, para ocultar los productos,
tienen posibilidad de hacer subir precios, tienen posibilidad de confundir a la población. Ese es un riesgo. Presidentes revolucionarios ha habido en la América Latina que han terminado sus días victimados, y uno en un país vecino colgado de un farol por el pecado de haber querido nacionalizar la minería en Bolivia. Esos son los riesgos que todos corremos. Todo el pueblo peruano, el riesgo de la confusión, el riesgo de la hostilidad económica, todos los que emprendemos este camino, el riesgo y el peligro. Pero aquí vengo a decirles qué hubiera pasado si este Grau que tenemos al frente no hubiera corrido los riesgos de llevar en un barco de 40 metros toda la defensa histórica de la nacionalidad. ¿Qué hubiera ocurrido si él hubiera hecho el balance entre los acorazados que tuvo al frente y su pequeño barco, con no más que un cañón y sin posibilidad de tiro? ¿Qué hubiera ocurrido si él hubiera hecho ese cálculo? No tendríamos Grau, no tendríamos historia. Ahora nadie tiene el papel de Grau, todo el pueblo tiene el papel de Grau, todo el Perú tiene el papel heroico de decir: atrevámonos a hacer la justicia social, atrevámonos a hacer la conciencia de la historia, atrevámonos a cambiar el Perú. Bien, compañeros, conciudadanos, durante 2 años hemos enfrentado una situación crítica, con entusiasmo, con alegría, con discurso, con comunicación permanente. Por eso parecía mucho menos crítica de lo que fue. Sobre las espaldas del gobierno han caído días dramáticos y difíciles, pero siempre los hemos afrontado ante el pueblo con una sonrisa. ¿Qué pasa si el piloto de la nave se deja confundir por el temor y muestra su confusión a los pasajeros, a los que reman, a los que trabajan en las máquinas? Nuestra primera obligación es comprobar nuestro entusiasmo y nuestra decisión. En 2 años hemos luchado en 3 frentes, en 3 trincheras. La primera, la de la deuda externa, defendiendo la autonomía nacional. Yo les había dicho que primero que los banqueros estaría el pueblo, los solos en el mundo. Ahora ya no. Ahora hay países poderosos que dejan de pagar y comprenden que no pueden sacrificar a sus pueblos. Y hoy tenemos muchos más dólares que hace 2 años para soportar el desarrollo nacional. Durante 2 años hemos luchado en una segunda trinchera, con crisis económica, contra la inflación desatada como una tormenta, contra la producción que descendía cada vez más. Aplicamos un modelo nuevo y diferente. Si las fábricas no producen, hay que hacer consumir más al pueblo. Hay que hacer que los salarios mínimos mejoren, que las comunidades campesinas que están aquí hoy, en número de más de 100 de toda Piura, tengan algo que el Estado les entregue, que los pueblos jóvenes y los desocupados tengan siquiera un salario momentáneo. Hay que aumentar la demanda y la capacidad de compra para que las industrias produzcan más, y lo logramos. Y en 1986 crecimos 8,5%, más que en los últimos 25 años, gracias a una mejor capacidad de compra de nuestro pueblo. Y en este año 87 vamos a continuar creciendo. Claro que hay problemas, del seguro social, que son pequeños hospitales con todas sus comodidades para los pueblos jóvenes. Nosotros queremos democratizar el Estado, acercarlo a los pobres, que son los que más necesitan. Nosotros queremos que el tuberculoso que sufre una enfermedad social tenga los medicamentos gratis, y los estamos dando gratis. Nosotros queremos que aquellos que sufren enfermedad y muerte sean atendidos antes de tener que llegar a un hospital por la gravedad de su estado. Y queremos que sea el pueblo el primero en organizarse para la salud. Yo mencionaba un dato muy pequeño, un dato sin importancia para los que no sienten al pueblo. En el verano de 1985 llegaron a los hospitales y postas médicas más de 2 millones de niños en peligro de deshidratación. En el verano de 1986
solo llegaron 800.000. Y en el verano del 87, 300.000. Porque poco a poco ha ido ampliándose la cobertura de postas médicas. Porque poco a poco nuestro pueblo va haciendo más conciencia de su trabajo por la salud. Y entonces, de cada 3 niños que morían en 1985, 1 moría por deshidratación. Ahora, de cada 100 niños que mueren, 1 muere por deshidratación. Eso no les importa a los banqueros, eso no les importa a los políticos de derecha, pero sí nos importa a los políticos que amamos al pueblo y queremos una transformación. Entonces nuestro gobierno ha debido afrontar a la vez numerosos problemas. Hoy día, en una sucesión interminable, he venido a visitar algunas obras pequeñas, cuya suma hace sí una gran obra. Obras desperdigadas por aquí y por allá. La avenida Grau, en Castilla, la avenida Tacna, la avenida Lima, la avenida de Circunvalación, la nueva ubicación de los vendedores ambulantes en el centro Moscú, el Colegio Tito, muchas otras obras. Esas pequeñas obras son parte de una vocación social, pero no olvidamos las obras grandes que también tienen que imprimir su sello en el cambio histórico del departamento. Hace unos momentos antes de venir, como otras tantas noches, y lo sé, se apagó la luz. Algunos dijeron, señor presidente, ¿es sabotaje? Yo dije no, porque a mí me han dicho que en Piura muchas veces se apaga la luz. Vamos de frente entonces al mitin. Esto no es sabotaje, es que está fallando la empresa eléctrica y tenemos que darle una solución. ¿Por qué? ¿Por qué voy a cerrar los ojos? La política del avestruz es lo peor en un político. ¿Por qué me voy a consolar diciendo son los senderistas o los derechistas los que me han apagado la luz? No, señor. Es que la luz se vive apagando en Piura cada rato. Es que el pueblo protesta porque la luz se apaga cada rato. Ahora bien, yo me encuentro a veces funcionarios que están contra la pared y dicen, presidente, no queremos salir a la calle porque nos pifian. Y yo digo, muy bien, es que usted no sabe explicar las cosas. Uno de los problemas de la política es saber explicar las cosas. Cuando hay un buen argumento y una forma sincera de expresarlo, ¿quién no acepta un buen argumento? ¿Acaso se corta la luz porque uno quiere? ¿Porque uno es malo? ¿Porque quiere dejar sin luz a Micaela Bastida? ¿Acaso se corta la luz por eso? Piura tiene un consumo de 30 megavatios y tiene máquinas de 40 megavatios. Quiere decir que tiene más máquinas que lo que consume. Pero como nunca se les ha hecho mantenimiento, entonces parece un ejercicio de circo, porque funciona una y deja de funcionar la otra, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que hacer 2 cosas. Una solución de fondo, que es traer. Cuando haya que purgar a alguien, yo lo voy a hacer. Pero quizás comience por ti, porque ya sé por qué lo has dicho. Una solución de fondo es traer la línea eléctrica desde Chiclayo, conectando Piura con todo el sistema nacional. Eso vale decenas de millones de dólares. Ya tenemos 7 millones de dólares, y perdónenme que hable en dólares porque son precios internacionales. Ya tenemos, no soy banquero, ya tenemos 7 millones de dólares en cables, en postes que están viniendo hacia Piura. Ya tenemos 8 millones de dólares entregados por el Estado a través de un puente con el Extebandes, y estamos trabajando la central y la bajada de Patio de Llaves aquí en Piura.
Esa es la solución de fondo, cuando se interconecte toda Piura al sistema eléctrico nacional. Pero mientras tanto, tenemos este conjunto de grupos, unos malogrados, otros en proceso de componerse. Y para componerlos a todos, hemos traído hoy un poderoso grupo, una central de turbogas General Electric de 20 megavatios. Hemos traído una central que mañana la vamos a poner aquí, si entra, para que ustedes la vean. Porque nosotros hacemos y cumplimos con hechos lo que prometemos. Y yo dije en diciembre del año pasado que iba a traer una central de 20 megavatios. Me ha costado, Dios hizo esfuerzo traerla, pero aquí está. Y en un mes y medio debe estar instalada para que ustedes no tengan apagones. Y ya no van a tener máquinas por 40 megavatios, sino máquinas por 60 megavatios para el desarrollo de tierra. Dentro de una semana debe completarse, hablando de Sullana, como alguien ha mencionado, el contrato del Chira-Piura, cuya licitación hicimos y cuyo contrato ya está firmado con la empresa Energo Project para que comience esa obra. Y como hoy día he visto al pueblo en Micaela, en San Pedro, feliz con sus obras de asfaltado que las libera de la arena y les da posibilidad de desagüe y alcantarillado, aquí le entrego a la corporación 30.000 millones de soles para que continúen haciendo obras en los pueblos jóvenes que tanto las necesitan. Ciudadanos, no hemos venido aquí a hablar de obras materiales solamente. Necesitamos obra de espíritu. Necesitamos cambiar nuestra idiosincrasia. Necesitamos cambiar la estructura económica y social del país. No estoy satisfecho con dejar de pagar la deuda externa para tener más dólares, porque el Perú sigue siendo injusto. No estoy satisfecho haciendo crecer más el Perú, porque el Perú crece, pero crecen también las injusticias, o crece injustamente. De manera que lo tercero es cambiar la relación interna del Perú. Nosotros necesitamos cambiar las relaciones sociales de injusticia que existen. Todos saben que hay una enorme diferencia entre el poderoso propietario de un banco y el pobre, el campesino, el obrero, el profesional sin destino. Nosotros no somos gerentes de la crisis, entendámonos bien. Nosotros no somos gerentes contratados con un aviso periodístico para hacer crecer más el país. Eso está bien, pero no es suficiente. Nosotros somos presidentes de un país en crisis histórica de injusticia. Y no gobernamos dentro del sistema, queremos cambiar el sistema. Y para eso necesitamos la conciencia del pueblo. Para eso necesitamos que el pueblo esté dispuesto a afrontar problemas y dificultades para transformar cualitativamente el país. No solo para hacerlo crecer, cuantitativamente. Entonces, en una sociedad se produce en el poder y en la riqueza algo así como una pirámide. Y arriba, muy arriba, hay siempre una fracción, un grupo que es el que en última instancia domina todo. Antes eran los señores de la tierra, del algodón y del azúcar. Estos señores se acabaron con la reforma agraria, pero se traspasaron cambiando sus vestidos al papel de señores de la banca. Y a través de la banca cumplen, sin quererlo tal vez, sin mala voluntad algunos, cumplen el papel que antes cumplían los señores feudales de la tierra. Porque la banca es como un gran embudo
Y si a mí me regalan un embudo para recibir el ahorro social del país, pero orientarlo a mis empresas, cada vez soy más poderoso. Y la reactivación del país, lo único que origina es que cada vez sea yo más rico y tenga más empresas. Entonces el gobierno dice, qué bien, he reactivado el Perú económicamente. Al pobre le toca un par de zapatos este año, al rico le toca comprarse otro banco y 5 empresas más. Así no puede ser. Nosotros necesitamos una reactivación con justicia, con cambio, con reestructuración histórica, una reactivación que signifique transformación. Y eso no significa plantear cosas contra la gente que tiene dinero. Nosotros no somos envidiosos. Hay alguna gente que ha hecho su fortuna trabajando, con iniciativa. Hay otros que han estado sentados esperando que alguien ahorre en su banco y ganando los intereses de ese dinero o prestándose a sí mismos. Uno es productor, el otro es rentista. Rentista es el que gana ociosamente, depositando su dinero. Nosotros queremos productores. Nuestra alianza es con los pequeños, los medianos productores y con los empresarios que dan trabajo, que reinvierten dentro. Nuestra alianza es con los industriales que venden, producen, ganan, pero no se llevan el dinero en dólares, sino lo reinvierten dentro, haciendo más fábrica para dar más empleo, para aumentar la producción. Por eso es que hemos cerrado la venta informal de dólares, eso que la televisión llamaba ocoña, que era el lugar en el cual se vendían los dólares para que los que ganaban en soles fueran comprando dólares y los enviaran al extranjero, llevándose la riqueza que habían ganado con la reactivación del gobierno aprista. Entonces hemos cerrado ocoña y hemos establecido un control de cambios para que el que gana dentro, invierta dentro, dé trabajo dentro y ayude a producir dentro para aumentar la riqueza del Perú. Entonces, nuestro modelo económico es una alianza con el industrial, es una alianza con el productor, especialmente con el mediano y pequeño, al que no le daban crédito, pero ahora yo estoy seguro, espero que sí le darán. Nuestro modelo económico es una alianza con quien produce. No es un proyecto contra los ricos, eso es envidia, es un proyecto de toda la sociedad. La democratización económica no es un proyecto contra los ricos. La democratización económica es un proyecto de todos y de toda la sociedad para mejorar las situaciones económicas y sociales. Entonces, si hemos visto que el gran poder se trasladó de la tierra a los bancos, tenemos que hacer algo así como una reforma agraria del dinero, una reforma agraria de los bancos, para que no haya feudalismo financiero, para que no haya eso de que yo me aprovecho de todo. Y así como antes los señores de la tierra, y aquí habrán muchos, no señores, sino trabajadores, tenían aparceros, llanaconas, comunidades campesinas marginadas, así también los grandes dueños de la banca tienen sus aparceros, que son aquellos que les solicitan un préstamo. El pequeño, el mediano, el industrial, el empresario que va y dice, quiero poner mi tienda, quiero hacer mi taller, quiero poner una pequeña fábrica, présteme dinero. Y el otro despectivamente le dice, dame como garantía el taller, tu casa, tu carro, tu familia, tu vida, dame todo y ojalá quiebres para quedarme con todo eso. Entonces, quiero que quede claro y quiero entenderme bien con todos ustedes, como siempre lo he hecho. Este no es un proyecto revanchista, odioso, enconado. Queremos la producción del Perú. Pero entonces los 4 grandes banqueros dicen, si nos quitan a nosotros, ya nadie tiene confianza. Eso es mentira. Ellos dicen, si nos quitan a nosotros, ya han violado la propiedad privada de todos. Si nos quitan a nosotros, ya nadie tiene confianza. Eso no es cierto. Claro que impactan a través de la televisión, a través de sus declaraciones, sus abogados, sus defensores, también algunos parlamentarios que lo defienden. Claro que impactan.
Y a veces me encuentro con gente pobre, un compañero que tiene un taller, que me decía, compañero, ya no hay confianza. Yo decía, por Dios, compañero, ese taller de hojalatería que tú tienes, ¿acaso ha tenido alguna vez un préstamo de la banca? ¿Acaso alguna vez te han prestado a ti? Nosotros hemos pedido nacionalizar la banca para que la banca te preste a ti, para democratizar el crédito, para que el crédito no sirva solo a un pequeño grupo de empresas, sino a todos los peruanos. Entonces dicen, es que en realidad lo que quiere el presidente es que el APRA se adueñe de los bancos para tener más poder totalitario. ¿Qué más libertad podemos tener en el país? ¿Qué más libertad dejando hablar a quienes se sienten afectados? Que tienen toda la televisión, que tienen todo a su disposición, que tienen todos los millones para hacer campañas, para comprar conciencias, para confundir a la población. Y aquí estamos, confiados, seguros y firmes, porque confío en ustedes, porque confío en su conciencia, porque yo no creo que este sea un pueblo tembleque que se deje asustar por cualquier argumento. Es un pueblo que tiene seguridad, coraje y valentía. Aquí está, y hablemos espontáneamente, el alcalde de Sullana con nosotros. Fernando Del, al que todos llaman cariñosamente Pompi, y que es un alcalde casi eterno ya de Sullana, porque el pueblo lo quiere, y lo quieren por una razón, así, rubio y blanco como es. Era también un hacendado, tenía también sus tierras, trabajaba con justicia, pero tenía muchas tierras, se las quitaron todas. Sus mismos trabajadores le dejaron su casa y todos lo siguen queriendo, y él sigue trabajando por Sullana, porque es aprista, porque su vida no depende de la tierra que tenía. Y ahí está la prueba de que la vida no depende de cuántos millones de dólares tiene uno en el bolsillo o de cómo domina los salones de Lima con la importancia de tener mucho dinero. También hay que curarlos a algunos de esas presunciones y de esa soberbia. Nosotros no queremos, como alguien ha dicho, quedarnos con los bancos para tener poder. El poder es el poder del pueblo. El poder es la capacidad de comunicación con el pueblo. Ese poder no me lo quita nadie. Con bancos o sin bancos, ese poder no nos lo quita nadie. En 1985 no teníamos ni un banco, ni la décima, ni la centésima, ni la milésima de un banco. Y ganamos la elección hablando con el pueblo, persuadiendo al pueblo y comprometiéndonos con él. ¿Para qué necesitamos entonces de bancos en 1990? Nosotros les hemos dicho, ustedes, quienes levantan el cartelón así, están actuando como los malos banqueros, evitando a los otros que vean y evitando que participen. Baja tu cartel, compañero, y sé demócrata como todos los peruanos debemos ser. Hace unos días estaba en Lima discutiendo con los abogados, discutiendo porque un juez nos dio la contra. Ojalá yo pudiera, como usted pide. Pero hace unos días estaba en Lima escuchando la agresión, los insultos, escuchando los argumentos, y dije, por Dios, estos señores están haciendo muestra de su dinero. Para defenderse están usando todo su poder. Ahora yo me voy a recorrer el Perú para usar de mi poder, que no es el de ser presidente, sino el de ser aprista y defender al pueblo. Me voy a convocar al pueblo, a todo el país. Para decirles desde aquí, ustedes tienen el oro y los dólares en sus bóvedas bancarias, pero yo tengo en mi corazón los corazones del pueblo y las conciencias del país para hacer una revolución. Conciudadanos y compañeros, ¡viva Piura Revolucionaria!
¡Viva Miguel Grau! ¡Viva el Perú!